Y hoy es viernes y la posibilidad que tenemos de relajarnos un poquito más, de hacer cosas diferentes, para mí es un placer presentar al invitado del día de hoy. Él se llama Juan Jiménez Coll y es consultor espiritual, además de ser mi amigo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Muy bien. Realmente hemos estado viendo en los medios una persona que habla de predicciones, que habla de que algunas de sus predicciones en los primeros días del año ya se cumplieron, y ese es Juan Jiménez. Andrés. Bien, mucho placer compartir con ustedes, lo hemos visto en algunos medios. Muchas gracias. Y además uno se ocupa y se preocupa sobre las predicciones que se hacen hacia el futuro. Claro. Pero y lo he visto en los programas siempre que la gente comienza de nuevo a preguntar, porque la gente está desesperada por saber lo que viene. Pero yo voy a comenzar primero para hablar de Juan Jiménez Coll. Que usted me diga, usted es arquitecto de profesión, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y me gustaría saber cómo uno llega a ser consultor espiritual. O sea, eso es una carrera, con eso se nace. Hay algunas cosas que uno puede en la vida adquirir, o eso es que viene de Dios, o... Establezca la diferencia con relación con brujo. También, porque ahí hablamos de, inclusive lo anoté aquí, hablamos de esoterismo, que es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de la corriente de pensamiento que utiliza secretos. La clarividencia. Entonces hablamos también de las cartas, que es el tarot, ¿verdad? Es una baraja de naipes, a menudo utilizada como medio de consulta e interpretación de hechos, sueños, percepciones o estados emocionales que constituye. ¿Cómo se convierte un arquitecto en un consultor espiritual? Para comenzar, y me decís, ¿Y si ese es el término? ¿Y si ese es el término? Bueno, sí, prefiero utilizar casi siempre ese término de consultor espiritual porque engloba, ¿no?, más o menos la gama de las cosas que hago, como son la lectura del tarot, que no es más que una herramienta para el clarividente. Hay personas que hacen cursos leyendo tarot, porque un libro te explica cosas, pero si no hay clarividencia, no hay una correcta lectura del tarot. Porque el tarot no es más que una herramienta que funciona en las manos de un vidente. Esa es una de las herramientas que utilizamos. La quiromancia, por ejemplo, que es la lectura de las manos, es otra herramienta, que son complementarias cuando uno tiene a alguien enfrente en consulta, haciéndote diversas preguntas, que también es algo que hacemos mucho énfasis en nuestro consultorio. No hacemos adivinaciones, sino orientaciones en base a las preguntas que nos hace el consultante. O sea, vamos directo al problema, a la situación que tenga la persona, y a través de la clarividencia y de las herramientas que tenemos, pues les ofrecemos respuestas o soluciones u orientaciones. Lo de a la arquitectura, pues yo cuando me termino el bachillerato a los 17 años, lo que yo sentía que quería hacer, pues no estaba en ninguna de las opciones de ninguno de los pensum, porque yo desde muy niño ya veía cosas. Cuando digo muy niño, a los 8 meses cantaba, corría, caminaba, hablaba y tenía una serie de pensamientos y palabras, ¿no?, que vamos a decir poco común para un niño tan pequeño. Sí. A mi mamá le decían embustera, ese niño tiene que tener 3 años por lo menos. Yo cantaba el cuavero de Johnny Ventura a los 8 meses. El cuavero, ok. Y pues la visión inclusive de encarnaciones anteriores, yo no creo en la reencarnación porque lo haya leído en libros, sino porque desde muy niño veía mi muerte en la encarnación anterior. Veía ese vehículo que se hundía en el agua con toda una familia y sabía, o sea, interiormente que era yo que estaba en ese vehículo y esa persona adulta que yo estaba viendo era yo. Sin ningún término, no de que estoy viendo reencarnación ni nada de eso, que eso lo descubro mucho después. Y pues como me eduqué en un colegio católico salesiano, pero escuchaba toda una serie de planteamientos, ¿no?, que hacen básicamente de la Biblia, pero había cosas que yo aceptaba, otras cosas que no las aceptaba. Y siempre pues estaba desde los ya 12, 13 años con mi búsqueda de que esas cosas que yo sentía
esas cosas que yo veía, que no las compartía con la familia, ni siquiera las hablaba en la casa, pues, ¿dónde yo podría saber un poco más? Entonces comencé a asistir a escuelas esotéricas muy antiguas de nuestro país, como la Hermandad San Germán, que estaba en la zona colonial. Ahí estudié, era yo, vamos a decir, un carajito que lo dejaron entrar porque era la más jovencita, tenía 65, y prácticamente me colé en ese grupo. Había personas eminentes de nuestro país en esos estudios que le llaman las ciencias ocultas, o le llamaban en ese entonces. Sí, sí, sí. Y luego pues ya metafísica, esoterismo, como usted dice, todas esas ciencias las fui estudiando, espiritismo, en una muy buena escuela espiritista de nuestro país. Y seguí mi camino. La arquitectura es de lo que se le ponen los espíritus a uno. No, espiritista es la persona que tiene la mediumnidad, o sea, la cualidad de poder comunicarse con espíritus, que no es una cualidad, vamos a decir, exclusiva del que estudia espiritismo. Tú vas a estudiar espiritismo porque tú tienes la cualidad, no que tú la vas a conseguir porque estudies. Hay personas, cualquiera de nosotros, por ejemplo, cualquiera de nosotros es intuitivo, y la intuición, sobre todo las mujeres, son más intuitivas que los hombres. Es una cualidad. Si es verdad, a las mujeres les gusta mucho todo eso. No, le guste o no, intuitiva, una cualidad con la que la persona nace. La mujer es espíritu de valle, el hombre es espíritu de montaña. La mujer es más abierta a recibir las vibraciones espirituales. Es cuando uno le dice, no quiero ir a esa fiesta porque, no sé, tengo algo como que no quiero ir. Te subí los vidrios. Sí. No es que el hombre no tenga la intuición, ¿verdad? Pero yo siempre digo, el hombre que se lleva de su mujer tiene una ganancia porque está la mujer más fácil de conectarse con las cosas espirituales. Y la arquitectura, pues yo me la disfruté muchísimo, me fue muy bien en la UAS, es una carrera bien fuerte, tuve excelentes, maravillosos profesores, pero luego es algo que fui engavetando. Pero usted podía predecir los exámenes, o sea, usted estaba bien. Pues mira que estás diciendo algo. Claro, yo tenía una frase, no era que no estudiaba, me gustaba mucho mi carrera, salvo estructuras matemáticas, esa tenía que buscar grupo porque nunca me gustaba las matemáticas. Pero yo tenía una frase cuando estaba en la carrera que decía, en la pregunta está la respuesta. Y muchas veces simplemente me colocaba frente a esa pregunta que me hacían en el examen y me conectaba de alguna manera. Aunque estudiara, ¿no?, durante el año, pero no era de lo que me ponía a estudiar corriendo para el examen, sino que yo sentía que podía encontrar la respuesta en la pregunta. Entonces tenía diferencia competitiva ahí con los demás estudiantes, ¿verdad? Ventaja competitiva, ¿verdad? Bueno, en arquitectura hay que fajarse, además de tú responder cosas, los dibujos, las creaciones. Tuve el profesor Silvano Lora, exigentísimo, para descanso, un excelente profesor. Magali Pineda, en sociología, también, maravillosa profesora. Realmente una camada de profesores muy excelentes todos. Bien, como estuvimos viendo que usted tradicionalmente, usted hace unas predicciones a principio de año. Sí. Final 31 de diciembre, usted dice, este año viene esto. Y usted habla de su porcentaje de éxito con respecto a las mismas y todo eso y cosas. Vemos que usted tiene inclusive, ha sido reseñas en otros países con respecto a su predicción y todo esto. Háblenos del 2020. Comencemos con la primera pregunta, que es la suya. Su predicción para el 2020 que hizo el 31 de diciembre del 19. Para de ahí nosotros, porque nos están llegando preguntas aquí que parece que el programa le van a subir los ratings. Bueno, pues yo aquí, como no me puedo acordar de tantas cosas que digo. No, imposible. Pero sí hay algunas cosas que se cumplieron inmediatamente. Sí. Bueno, inmediatamente comenzando el año, pues hemos visto, lamentablemente, ¿no?, con Puerto Rico, que ya habíamos predicho aquellos ciclones que pasaron por Puerto Rico. Y fue una predicción para mí, inclusive que tuve que suavizar las palabras, no me gusta crear pánico en la gente, pero tenía que decirlo, ¿no? Vi en Puerto Rico y dije, y lo escribí de esa manera, calles fantasmas, un pueblo que iba a tener que renacer de sus cenizas, y realmente, o sea, fue desastroso esa experiencia. Ahora pues hablamos de un terremoto, hablamos también que va a tener un paso de un huracán, y bueno, ya lo del terremoto lo vimos. También vemos muchas migraciones, podría ser, ¿verdad?, algo que colija o que tenga que ver con este terremoto. Dijimos que este es un año de muchas guerras, no solamente guerras entre países, sino también guerras civiles, conatos, pueblos luchando por sus libertades, por sus derechos, por la corrupción de los estados. Y comenzamos pues viendo, ¿no?, lo que está pasando con Irán, con Estados Unidos,
ahora se anexa a Canadá, que también dijimos que Canadá iba a tener conflictos políticamente con varios países. Es bueno decir que todo eso usted lo dijo hace el 2 semanas, de el 31 de diciembre. Sí, no lo dijo ahora. Y no recuerdo, bueno, Venezuela. Es lo que le iba a preguntar, ¿qué pasa con Venezuela? Que iba a haber una explosión popular que iba a ser prácticamente una pequeña guerra civil que iba a ser rápidamente desarticulada y que veíamos a Maduro huyendo del país. Qué bueno. Eso con Venezuela. Bueno, yo espero que eso se dé. Sí, ojalá. Estamos viendo ya a Guaidó que se mete en el Parlamento y comienza, ¿verdad? Sí. Vamos a ver en qué sucede en Venezuela. Pues este año de la rata de metal en el horóscopo chino, es la rata de metal es rata de oro en el horóscopo chino, se basa en una secuencia de animales, así que nosotros somos Aries, Libra, No me Tauro. pregunte quién soy yo, por favor. Sí. Todo es un mono. Sí. Se inicia una nueva década, eso lo sabemos todos, ¿no? Y este surgimiento de una nueva década precisamente comienza en un año bisiesto, comienza en un año numerológicamente 4, cuando reducimos las cifras del 2020, pues nos da 4. ¿Y qué significa el 4? 4 es año de cambios, año de regeneración, año de transmutación, o sea, es un año que va a invitarnos energéticamente a todo eso. Y todo lo que querramos cambiar. Cuando hablamos del 4 también representa en lo que es la pirámide de la base de la humanidad, que somos 7 cuerpos. Los 4 cuerpos inferiores son los cuerpos llamados a nosotros limpiarlos, liberarlos, transmutarlos. Entonces, este es un año que va a ser muy bueno para eso. En sentido general, aún con las crisis naturales o catástrofes que visualizamos, va a ser un año positivo en cuanto a lo económico para las personas que son emprendedoras, que quieren tener nuevos negocios, que quieren progresar en sus trabajos. Un año que va a tener mucho que ver con prosperidad, aún en medio de las dificultades. Otra cosa, año de turbulencias en los mares. El año pasado dijimos que era un año de mucho movimiento de la tierra, telúricos, terremotos, y así lo vimos en todo el planeta. Y dijimos que para nuestro país, pues los movimientos telúricos van a ser suaves, los tuvimos y efectivamente fueron, vamos a decir que suaves todo el año. O sea, este año van a ser diferentes, vamos a tener mucho movimiento. Agua, en las aguas. Es año de turbulencia en las aguas, los mares, los vientos, tornados y remolinos extraordinarios, ríos desbordados. 2 grandes huracanes impactarán Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Florida. Y Haití también, creo que Haití. Haití también lo dijimos en su predicción particular, porque Haití, por ejemplo, aquí tenemos Haití. Haití dijimos un país inmerso en una cruenta hambruna, la crisis se agudiza a niveles infrahumanos y llega un ciclón devastador, o sea, encima de todo ese problema. El Estado haitiano lo vemos disuelto, estampidas de nacionales haitianos a países cercanos. Ahí estamos nosotros, evidentemente. Mira, nos toca nuestro pedacito. Pues también en su predicción, y escúcheme que le interrumpa, sí. Usted dijo que vamos a tener nosotros problemas serios en la frontera. Sí, exacto. Entonces, si vemos un problema de hambruna, un problema de desabastecimiento, un problema de colapsa del Estado en Haití, y la gente migra, no va a migrar para el río, sino migra para acá. Y entonces eso implica un problema social en la frontera. Sí, sí. Que resolverán nuestras Fuerzas Armadas como estamos visualizando. O sea, que por lo menos lo tenemos que resolver. Claro. Ok. Ahí la ayuda como que no nos están ayudando mucho. Sí. La comunidad de naciones. Exacto. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump seguirá adelante con su mandato luego del juicio en su contra y sorprendentemente lo visualizamos ganando de nuevo las elecciones, aún con todo esto. El año pasado decíamos también que es algo que... Arrancaste mal con Terrero. Que prácticamente fíjense, hay un sentimiento... Yo soy demócrata. Vemos también el clima, tendrán una oleada de calor histórica en muchos estados de los Estados Unidos luego de un largo invierno. Parte de un puente importante cae en Nueva York. ¿Cómo? La economía estará en un buen momento, sin embargo, así como hemos dicho en la generalidad, pues también no sé si tenga que ver, ¿verdad?, esto del puente con estos actos terroristas que también están amenazando a partir de estos conatos de guerra que están. En Inglaterra dijimos que el poderío inglés cobrará nuevas fuerzas en Europa y el mundo. Tiempos mejores para la corona británica. Su moneda volará alto. Bueno, si como tiempos mejores podemos interpretar
que hay dos miembros importantes de la realeza que se van a dedicar a trabajar sí. fuera de la corona. Yo creo que es la primera vez que eso ocurre, ¿verdad? Primera vez que ocurre eso. Primera vez que ocurre, exactamente. Que no deja de ser, ¿verdad?, un cambio positivo. Sí, claro. Para la corona inglesa siempre se ha caracterizado por esa aceptación, ¿no?, de los cambios. Sí, parece que ellos se hartaron de tener tanta presión, ¿verdad? Sobre todo ella. Sí, no puede salir para acá, no puede hacer recordemos esto. que él es hijo de Diana. Sí, hijo de Diana, que claro. tiene ese espíritu rebelde. No, y el miedo de él, en un momento, hace bastante, en una entrevista, él dijo que no quería que le pasara a Meghan porque los paparazzi la persiguieran, lo que le pasó a su mamá. Ah, fíjate cómo está conectado con la energía de su madre, claro. Sí. El precio fue muy alto de estar en la realeza. Para España, en el año de la unidad humana, yo le he llamado este año de la unidad humana, nuestra madre patria estará rota, pero luchando por su unificación. Luchas internas la debilitarán como nación y darán al traste con su economía. Crisis en la Iglesia Católica Española. Habrá grandes problemas. Canadá, el Estado tendrá que acudir en ayuda de poblaciones prácticamente congeladas este invierno. No será suficiente la calefacción y las muertes serán muchas, eso en varios poblados. El país se verá políticamente enfrentado a varias naciones, que esto está también comenzando. Bueno, ya comenzó, ¿no? Porque exacto. Irán ahora le está pidiendo a Trudeau que muestre las pruebas que tiene él, las evidencias, que él habló de su inteligencia, tanto internacional como interna de Canadá, sobre que el avión ucraniano fue impactado por un misil iraní, aunque decían que era de manera equívoca, que no era hacia ese avión, pero... No, pero como quiera que sea, pudo haber sido equivocada. Pero... Se involucró en el o sea, es como un accidente aéreo. El misil iba por ahí y chocó con el avión. Lamentable. Bien, vamos a ver. Venezuela, guerra civil, como decíamos ahorita, que será desarticulada rápidamente, pero será el detonante de la esperada libertad. Maduro huye del país. En Ecuador... No tenemos fecha para saber cuándo se va así. ¿En febrero? Vamos a dejarlo en el 2020. Ecuador, la corrupción administrativa será enjuiciada y varios políticos apresados. Algunos escaparán, pero no tendrán tanta suerte y serán devueltos a su país. Un volcán en erupción será el detonante de otros más. Vemos una cadena de volcanes que irán teniendo estallidos muy fuertes. Será un año de fuego en ese sentido. No exactamente no como el fuego que se está viendo en Australia, sino que va el fuego que emerge de la tierra. Entonces, ¿qué país estoy saltando? Dijimos Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico dijimos. Usted hace predicciones de todos los países. Yo hago predicciones de todos los que me llegan. O sea, y a veces luego ya al principio de año, pues hay personas que comienzan a preguntar por su país. Ya hay muchos me están diciendo, pero no dijiste nada de Argentina, pero no dijiste nada de X país. No le llegó. Básicamente, exacto. Lo que me llega cuando hago la meditación, eso es. Además, eso está muy lejos, para allá abajo. Eso, para que usted le llegue una predicción. Yo he hecho predicciones sobre Argentina. Yo he hecho muchas predicciones sobre Argentina, incluyendo cuando se estableció el matrimonio igualitario, que era algo impensable y había unas discusiones y unas páginas y la sociedad católica luchando. Yo me afilié a una página simplemente para opinar sobre lo que estaba pasando y había inclusive unas vigilias tremendas y decían, Dios está con nosotros y el matrimonio, eso no va a pasar. Y pasó. Y pasó con adopciones incluidas y pasó con una igualdad y con una primicia, ¿no? para lo que fue toda América. Y esa fue una de las predicciones que hicimos para Argentina hace un tiempo. Y vámonos para República Dominicana. República Dominicana. Ahí que tenemos. Este año que es tan difícil, ¿no? Y que hay tanta gente que... ¿No le aparece por ahí si algunos productores de televisión de un programa Síntesis jugaron algún billete de lotería y se lo sacaron? No, para tanto no. No, porque si no todos los brujos tendrían familias y amistades. Vamos los brujos. No, fíjate, una de las cosas cuando comencé hace unos años, estuvimos 4 años en Colorvisión, en un programa que se llamaba Tiempos Mejores, íbamos seguido después de César Medina. Y cuando yo comencé a hacer los horóscopos semanales, yo traté de no estimular el juego, nunca me ha gustado estimular los juegos de azar, pero me llamaron del canal diciendo la gente está peleando porque ese horóscopo pelado, sin 2 numeritos, no aunque sea 3. Y yo le agregué entonces a cada signo del zodíaco
2 números de la suerte Sí. a partir de entonces, a petición del público. Y lo he mantenido así, colocándole siempre en el horóscopo que publico en las redes 2 números, pero siempre estimulo a la gente que los caminos de Dios para la prosperidad son muchos, que la suerte es una construcción personal, o sea, muy bien que nos demos el bañito con la hojita X, con la fragancia, pero hay un camino que hacer para que tu suerte sea verdaderamente construida, porque es como un derecho de conciencia que tú adquieres, un trabajo que tú haces y te pone también en conjunción con lo espiritual, con la fe, pero si no, no dejarle todo a la oración o al bañito que me doy. ¿Qué tenemos para República Dominicana? República Dominicana pues es un país en un momento importante de su historia, crisis de seguridad en la frontera, peligros y desafíos que enfrentarán las Fuerzas Armadas, elecciones presidenciales que solo se resolverán en una segunda vuelta, con alianzas fuera de serie en un ambiente de tensiones. El año pasado predijimos que el presidente Danilo Medina no se reelegiría, y fue ha sido una de las predicciones que más ataques hemos recibido prácticamente hasta el último día que el presidente habló, Sí. porque la gente me llamaba y me decía, Juan, es que no, hay una maquinaria y el presidente se va a reelegir. Pero yo le digo, bueno, eso fue lo que yo vi, humildemente. Y ahí quedó. Y quien gana A en ver. estas elecciones prácticamente entregará el premio, aquí hablo yo un poquito como en parábola, quien gana prácticamente entregará el premio por el bien del país. Va a haber una serie de tensiones, un ambiente difuso. Ay. Se logrará la estabilidad y el cambio. Ese El cambio, cambio. eso como que de Luis Abinader. Ahí termina. Bueno, es un buen año para la economía en medio de situaciones difíciles. Ok. Muchos dominicanos en el extranjero estarán volviendo a su tierra y no precisamente los deportados, sino Ok. vemos muchos ciudadanos dominicanos tomando la decisión de volver a volver. su país, Qué de bien. creer en el país y de invertir de nuevo aquí. Mire, déjeme hacer esta pregunta. Yo quiero saber si esas predicciones que usted las hace al año pueden sufrir cambios. Si eso es estático o no. Aunque son el año, todos 12 meses muy largos, Claro. uno también debería pensar cómo ocurrirán las cambia. cosas. Yo he Porque escuchado... cuando él se equivoque, entonces eso está dentro del 5%. No, pero para que... Economista tenía que claro. ser. No, pero la Economista pregunta tenía viene que porque ser. real y efectivamente podrían pasar algunos factores no considerados o que no le llegó a usted. Por ejemplo, en el caso de Trump, para no desviarme, pero Sí, sí. en el caso de Trump, Es excelente la pregunta. exacto, en el caso de Trump, viene, por ejemplo, que Trump está en un juicio político por un problema que yo cuando, que va a comenzar, que yo cuando, pero ahora viene un elemento nuevo, que el ataque que le hacen y mata este general sin permiso del Congreso es un elemento nuevo adicional, que quizás eso le puede provocar un problema, quizás. Sí, sí. Y que él a lo mejor no se reelija, quizás. Pero voy aquí, al terreno de aquí. Yo escuché a usted hablando en algún momento de ya ya no tan genérico, sino Específico. ok, viene al cambio en la República Dominicana y el cambio, lo que hoy dijo, gana Luis Abinader, Leonel Fernández queda en tercer lugar, eso es lo que usted dice, y Leonel Fernández apoya a Luis Abinader. ¿Eso fue así? Eso es lo que dijimos. Ah, ok. Con la única diferencia de que nosotros no entendemos cómo una persona que está en tercero, porque Luis quedaría en segundo, pero no ganaría Yo no en hablé primero. exactamente del lugar, sino que veía No, lo que ese pasa es que apoyo. tradicionalmente las alianzas que se dan en segunda vuelta son entre el segundo. No, ¿Y no, el no. tercero? No, al revés. entre- Las alianzas son entre el tercero y el primero. Entre el tercero y y el lo que primero. decía, él estaba prediciendo de que quien quedaba en primero era Luis Abinader. En segundo, el PLD. Y en tercero, la Fuerza del Pueblo. Y que la Fuerza del Pueblo iba a ser determinante, fue lo que yo leí, Ajá. para apoyar y que fuera el presidente, Sí, el eso señor yo del cambio. no lo hice por escrito, lo dije en un programa Enfoque Matinal. Exacto, yo lo oí. Que nos preguntaron al respecto, pero yo no recuerdo haber hablado de segundo o tercero, Ok. sino de que veía ese apoyo, ¿no? Ok. De la Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández, hacia Luis De Abinader. la única forma, y le puede, o sea, como quizá un poco analista, que se dé en que Leonel Fernández apoye a Abinader, tiene que ser que quede en tercer lugar. Porque si queda en segundo lugar van a competir los dos. ¿Entiendes? O sea, la lógica Claro, brutal me claro. dice eso. Podría ser, pero fíjense que yo digo en la predicción, quien tiene prácticamente el premio en las manos, se lo entrega. A quien tiene el premio en la mano lo entrega.
Bueno, pero tiene que ser así obligado. Tiene que ser así porque quien tiene el poder... O sea, la lógica dice, ¿verdad? Es correcto. Que compitan. Exacto. Pero ¿y si no decide competir y apoyan? Sí. Pero yo también escuché que Juan Sí, habló, es una posibilidad también. hablando del que gana. Él no va a perder los 25 mensuales, son 25 millones mensuales. No, él quiere que le cuenten los votos. Leonel necesita ese 5%. Sí. No, porque ya, de hecho, lo tiene como quiera. Tiene que ir, está obligado. O sea, el partido tiene que sacar su votación. Claro. Tiene que sacar su votación. Claro, y no te pierdas. Pero yo pienso que es, Miquel, perdóname, eso, y fuera de Jiménez Col, la determinación de ese 5% lo toma la elección primaria, que es la primera. Ajá. No la segunda de vuelta. ahora, las de febrero. No la segunda vuelta, ¿entiendes? ¿Cómo uno le debe decir No, a usted de febrero no. Su título? Juan. Juan. Mi nombre, Sí. consultor espiritual. pero consultor. Como consultor espiritual, porque son muchas las cosas que hacemos, ¿no? Claro. O sea, podría decirme tarotista, porque leo el tarot, hago la interpretación del tarot, quiromántico, porque leo las manos, entonces no nos vamos a decir tantas Ya. cosas, consultor espiritual. Mire, entonces la pregunta que le hice, que usted dijo que era interesante, si puede haber factores que le hagan cambios, por ejemplo, eso que acaba de decir. Sí, mire, por ejemplo, cuando hicimos las predicciones del año pasado, políticas, hablamos veíamos a Leonel Fernández, por ejemplo, ganando las primarias. Correcto, exactamente. Eso que pasó, que yo lo sigo viendo como ganador de las primarias, pasara lo que pasara. Sí, él Eso es lo que dice que Eso hubo fraude. cambió Sin el embargo, él panorama. dijo que Hipólito iba a ganar Eso cambió y el perdió. panorama. Y esa está en el % que él se equivoca. Claro. Ahí es que yo no entiendo, es porque como- la otra no. Es como el médico que te opera 100 pacientes y se le mueren 10. sí, Sigue Claro, siendo eso no es buen nada, es médico. un buen médico. la casuística. Ahí no aplica, ahí no aplica. La casuística. Un médico que se le mueren 2 de 100 es muy malo. Yo, en mi opinión, 2 de 100 muertos. No. Pero en medicina es por 1000 y es 1. No, pero no, tampoco así, porque a lo mejor el pero- médico ni siquiera... habría tiene- que ver las estadísticas, o sea, por qué Sí. se miden, pero para mí, o sea, Yo no estoy de son acuerdo 100 con su personas. predicción él dijo que Hipólito Lo que pasa ganaba es y que Leonel ganaba. Sí. Leonel ganó perdió, pero porque Gonzalo le hizo fraude. Pero Hipólito perdió, ganó Luis, y ahí fue porque las predicciones nada más son del 95%. Bueno, claro. No somos dioses, ninguno de los Sí, seres sí, humanos. correcto, Por correcto. más, fíjese, el profesional que pueda ser una persona, aún dentro de lo científico, aún dentro de la metafísica, lo que tuve, inclusive, fíjese, por ejemplo, lo que pasó con Herodes y la matanza de los niños inocentes, que hubo una aparente confusión o un engaño que quizás los astrólogos, porque los reyes magos no eran reyes sino magos, lo que ellos decían y lo que decían las profecías fue utilizado por ese Estado para matar todos esos niños en busca de ¿qué? De que esa predicción que había, Perdón. poder matar al niño Jesús que iba a ser el rey Exacto. que Herodes no quería que fuera. Sí. Por eso es el día de los astrólogos. Y mataron a todos esos también. inocentes. Claro. ¿Detrás de qué? De una predicción precisamente y de una, vamos a decirle, adivinación o de una clarividencia Una que evidencia. hubo de esas personas. Y ese Estado trató de que no se diera, y bueno, se coló María por ahí corriendo con José, hubo un aviso, pero fíjense cómo, hasta qué punto se le hace caso también a estas Claro. cosas que parecen Yo tan- no sé, porque yo no le hago mucho caso a esos Sí. temas de evidencia ni nada de eso. Sí. Pero para los Virgos, ¿cuáles son los números de hoy? Ahí Mire, tiene usted que buscar otro. Hábleme de los alcaldes. ¿Cómo anda ¿Cómo la van a ser situación? las elecciones ahora de febrero? ¿Cómo van a ¿Cómo la transcurrir? ven? Dijimos que vemos a Carolina Mejía como ganadora de la alcaldía. Del Distrito Nacional. Sí. Ah. No recuerdo en qué programa, creo que fue en el Enfoque Por aquí Matinal. Domingo Contreras y Hugo Vera no van a pasar. Bueno, la predicción era. Ajá, Son eso es las lo que él ve. predicciones. eso es lo Yo que él siempre ve. digo, mis predicciones no son opiniones, Exacto. Pero Sí, eso está sí. bien. son cosas que veo. Exactamente. Además, acá como es que me Bueno. pusieron Ahora de pelota no me recién, pregunten porque soy liceísta y me voy a parcializar. Usted se parcializa con la... Mire, y Acá, Santo acá me Domingo, pusieron, Santo Domingo las Este. predicciones no son para angustiarse, sino para prepararse. También. Exacto. Ajá. Inclusive para cambiarlas. Por ejemplo, vemos un ciclón. Para cambiarla. Se pueden cambiar. Hay Yo mala soy el pregunta primero mía. cuando hay huracanes que visualizo y los predigo, que comienzo cadenas de oración y a poner los grupos de oración que en eso idioma. O puede sea, que hacer usted se cambiar. pone Para contento cambiar. cuando usted se equivoque en ese caso. Claro que Claro. sí, claro que Claro, sí. Y no lo porque veo no- como una equivocación, porque fíjate, en la clarividencia, dentro de lo posible, cuando tengo personas en mi consulta con problemas,
es para cambiar esos problemas. ¿Qué hago yo con ver en el tarot? Viene una pedrada para darte en la cabeza, quédate ahí para que la precisión se dé. No, vamos a hacer todo lo posible porque eso que estamos viendo en tu destino, un divorcio, una situación en la familia, una situación económica, eso cambia, porque el destino es cambiable. Y lo hemos visto en muchos casos, en cadenas de oración que hemos hecho, con mucha fe. Este es un pueblo sumamente creyente. Eso es verdad. Cuando de verdad lo hacemos con fe, hemos logrado muchas cosas que lo hemos visto. Huracanes cambiando el curso, no dar al país. Y claro, cuando toca, toca. Pero básicamente creo mucho en eso, en la posibilidad de cambiar el destino. Aunque tú lo veas en las cartas del tarot, aunque tú veas algo en la clarividencia, si es negativo, como decía, ¿no?, uno se puede preparar para cambiar eso. Mire, perdónenme, 3 cosas que usted ha dicho ahora mismo. El destino es cambiante. Sí, y cambiable. Cuando toca, toca. Y eso lo dice la Biblia. Sí. Eso lo dice la Biblia. Y le pregunto si la muerte tiene una fecha de vencimiento. Si realmente la gente dice que la muerte es un destino y tú sabes cuando se murió porque tenía que morirse. O si realmente podemos trabajar eso para uno llegar y empújame más, Mire, empújame más. Nada es inamovible. En el universo todo vibra, todo se mueve, porque si no sería el caos universal. Yo he visto casos, todos nos vamos a morir como quiera, Sí. pero he visto casos donde la vida se alarga, donde personas que estaban para morirse ese día, me pasó específicamente por la que más recuerdo, porque me impactó personalmente, un familiar que yo me levanto por la mañana, y la greca llega primero que yo a la estufa, y yo voy a poner mi café, y lo primero que escucho, porque tengo una clara audiencia de una voz que me habla cuando cosas importantes mías van a pasar. Yo nunca me he hecho el tarot, las cartas del tarot para mí. Y escucho esa voz que me dice, hoy se va uno tuyo. Y yo entiendo inmediatamente que es una persona que está por morir, pero no sé quién es. Okay. Y caigo de rodillas en la cocina y le pido vida para esa persona. Y esa persona estaba en el Instituto Cardiológico dándole 4 infartos, que de hecho era una persona que se dedicaba más a su vida, ¿verdad?, de trabajo, se había descuidado con seguros y no sé qué, y ahí le estaban pidiendo un dinero para poderlo atender, había una ventanilla con un hierro, y le dieron 4 infartos ahí, parqueados, esperando que lo atendieran. Se salvó. A los 20 minutos de yo recibir ese anuncio, me llaman que le estaba pasando eso a esa persona, y yo me dirijo al lugar a ayudar, a colaborar. Y tuvo como 6 años más de vida. O sea, fue operado y su vida la había alargarse. Y yo sentía en ese momento, la voz me dio, era en ese momento que él se iba. Mire. O sea que puede ser cambiado. Sí, puede cambiar, sí, pero cuando toca, toca. Sí, sí. Es así. A todos nos toca. Mire, aunque yo repito que no creo mucho en muchas de esas cosas, las consultas son mañana y tarde y es por orden de llegada o por cita. ¿Cómo funciona eso? Y también cuando oigo de sus estudios y de sus habilidades, ¿qué método usted utiliza en las consultas? ¿Quién decide? O sea, yo vengo a que usted me lea la taza, la baraja, la que otra cosa que hay, los astros, ¿qué usted usa? El instrumento básico que utilizo... ¿Lo decide usted? Sí, el instrumento básico que utilizo siempre es el tarot. Me complemento, como dije, con las manos, la visualización del aura. O sea, leer la mano. Sí, tarot, manos, la visualización del aura de la persona. Básicamente eso es lo que hacemos, pero utilizamos también el péndulo, que puede ser, inclusive el péndulo es muy utilizado cuando hay personas, me tocan muchos casos de personas desaparecidas que a veces salen en las noticias y van a la consulta a buscar, porque el péndulo puede ser una herramienta sobre un mapa y uno puede ir delimitando zonas donde podría estar esa persona desaparecida, o también inclusive decir si está vivo o no, porque el péndulo te responde preguntas cerradas. Sí o no. Sí o no. Y asimismo, pues sobre un mapa te va colocando. Hay muchas herramientas que podemos utilizar, pero básicamente las decido yo. Las consultas son por cita, nunca recibo molote de gente, ni un gentío esperando, siempre tratamos de que haya privacidad y sobre todo para darle el espacio a cada quien de poder hablar sus cosas personales con tiempo y con tranquilidad. ¿Y precios de consulta son cómodos? Sí, son cómodos y siempre desde que comencé nuestro trabajo espiritual, y la gente es testigo de eso, trabajamos con un precio, ¿no?, que puede ser movible y que si tengo por delante una persona toca mi puerta,
o sea, no por motivos de dinero lo dejo de atender, o sea, no es lo que nos motiva. Ok, una cosa, en su cuenta de Facebook, Juan Jiménez Col se etiqueta como activista gay. Le pregunto... Hace años que ya no lo soy. Bueno, duré como 10 años haciéndolo. Ok, sí. pero le pregunto de todos modos, en su experiencia global en la República Dominicana, el comportamiento de los derechos de los LGTB y su incursión en la sociedad, ¿realmente ha mejorado? ¿Se ven afectados o cómo lo ven? Bueno, sí, aquí hay mucha discriminación, ciertamente. Y una de las discriminaciones que más yo me empeñaba en que se cuidara, y que recuerdo que tuve la oportunidad de reunirme con el presidente Danilo Medina para hablar sobre ese tema por una invitación que me hicieron unos amigos, y básicamente le hablé de eso, de lo que pasa. Él me decía, en este país no hay discriminación, y yo le decía, presidente, ya uno grandecito puede luchar con la discriminación, pero un niño que está creciendo en un hogar cristiano, donde le sacan los versículos de Sodoma y Gomorra, y que Dios no te quiere, sí. ¿Cómo lucha ese niño contra eso? Claro. Entonces eso el Estado debe ocuparse de que eso no suceda. Y más si estamos hablando de que esto es un Estado laico. Sí. O sea, debe ejercerse. Entonces en todos los hogares esa laicidad. Y el ciudadano tener derecho a que no se le imponga una religión o una creencia, aunque tu padre las tenga. Finalmente de mi parte, un tema que para todo el mundo es importante. En sus predicciones económicas a la República Dominicana, dice que la República Dominicana va a estar relativamente bien. Acabamos ahora de publicar hoy el Banco Central de que la inflación subió a 3.66%. El año pasado fue 2%, un poquito menos de 2%, lo que quiere decir que tuvimos un año de más inflación y que eso debe ser considerado. Con estos problemas del Medio Oriente que posiblemente te afecten a la baja o a la subida, y uno no puede predecir, quizá usted lo puede predecir, pero cuando dice que la economía dominicana en un año electoral va a ser relativamente bien, real y efectivamente podemos estar tranquilos con todo y lo convulso que va a ser el año. Eso mismo es lo que he dicho. O sea, la vibración del año es positiva en cuanto a la prosperidad, y aún en medio de las dificultades tendremos un buen año. Juan, para que nos hagas un regalo, viene ahora un eclipse. Y los eclipses se suelen utilizar para ciertos rituales de abundancia. Y todos necesitamos abundancia, ¿verdad? No, y para correrle a lo negativo. En salud y demás. ¿Qué se haría en este próximo? ¿Cuándo es el eclipse? Creo que ahora, en estos días. Ya va comenzando. ¿Qué debemos hacer como ritual para salud y prosperidad en este eclipse? Fíjate, la luna es el astro más cercano que nos influye definitivamente y mueve, ¿no?, todo lo que son las aguas y humores del cuerpo. Siempre recomiendo los baños lunares, de poner un recipiente con agua a que tome los rayos de la luna, y a ese agua agregarle algún perfume que nos agrade. Puede ser vainilla, inclusive, que es muy buena vibración para la suerte. Y ese agua utilizarla en un baño, cargada con los rayos lunares. Está grabado. Básicamente, o sea, algo sencillo, ponerla un recipiente con agua a tomar. Ahora, sobre todo estos días, estas noches de luna llena. Y siempre hago énfasis en el agua, con la luna, porque la luna, así como el agua, rigen lo que es el cuerpo emocional. El agua, inclusive en sueños, representa el cuerpo emocional. Cuando nos soñamos, por ejemplo, con las diferentes formas que podemos tener el agua, o sea, cuando tú te sueñas con aguas turbulentas o con aguas tranquilas, con aguas cristalinas, con agua turbia, todo eso en interpretación de sueños, que también es otra cosa de las que hacemos, tiene un significado diferente, pero siempre relativo al cuerpo emocional, a qué está sucediendo con tus emociones, qué está pasando con tu sistema nervioso. Y la luna tiene mucho que ver con el agua. Interpretación de sueños, ¿y ustedes hacen eso también? Sí. Yo pensaba que eso es con lo que uno se duerme pensando y eso va a salir. No necesariamente. Hay veces que los sueños hay muchos tipos de nos sueños. ayudan a predecir hay o nos avisan. Recuerda que Sigmund Freud escribió el primer tratado sobre los sueños y tienen mucho que ver con nosotros. Y hay un lenguaje de los sueños. Yo siempre recomiendo a las personas tener una libretita ahí al lado de su cama y anotar sus sueños, para luego con el tiempo tú mismo darte cuenta cuando tú te sueñas tal o cual cosa, qué sucede en tu vida, meses quizás más adelante, no tiene que ser inmediatamente. Sí. Pero hay un lenguaje muy personal
que nos refleja, porque cada uno tenemos nuestras vivencias, nuestros traumas, que cuando soñamos con una cosa quizás refleja otra cosa para otra persona, pero sí hay también una serie de símbolos que tienen que ver con culturales, que se le pueden atribuir a, cuando te sueñas por ejemplo con una culebra, dependiendo cómo sea la culebra, pero usualmente representa traición, algún tipo de traición de alguien cercano, y la persona pues, por experiencia lo puede ver. La venenosa. Es como algo, ¿no?, simbológico que puede estar y puede ser interpretado. Todo dependiendo cómo sucede el sueño, como decía del agua, ¿no? Me soñé que estaba pisando un charco de agua, pero el agua estaba clarísima, el agua estaba limpia, o el agua estaba turbia. Eso se puede interpretar de diferentes maneras. Mire, y usted habló de que a usted no le gusta mucho meterse en temas de loterías y de juegos de azar y todo eso. Pero y la gente le pregunta mucho de cosas de amor y de felicidad de su vida, sobre todo si me voy a casar, si me voy a conseguir pareja. La gente anda en eso también. ¿Por dónde anda o para el marido? Yo puedo tener un buen termómetro. Yo quiero amarrar ese tigre, o sea. Yo puedo tener un buen termómetro de cómo anda el país, porque a veces hay años que la gente llega a la consulta, no me hable de amor, que lo que estoy en dinero, por ejemplo. Y ahí tú dices, bueno, no me hable de el amor, país está como mal económicamente. Pero usualmente son las preguntas más comunes, el amor, el dinero. La gente deja de última vez la salud, que yo diría que deberíamos ponerlo adelante, porque tú no disfrutas ni el dinero ni el amor. Claro, si no sin salud. ¿Y quiénes van más a la consulta hablando de género? Las mujeres o los hombres? Definitivamente las mujeres, pero recibo muchos hombres en consulta también. Ahora, siempre digo algunas pero cosas. Van a última hora y escondido. No, honestamente, y se lo digo a los hombres siempre, digo, hay cosas que a las mujeres yo se las puedo responder y a ustedes no, porque no las manejan. Por ejemplo, la fidelidad o la infidelidad. Tú tienes un hombre de frente, dígame, me es infiel mi mujer, yo la puedo ver con el otro y de verdad que no se lo digo. Claro. No. A menos que yo entienda que ese hombre tiene la capacidad emocional, racional, y es difícil para eso. Entender eso. Sí. Y es muy escaso en nuestro país. Porque los hombres no aceptan la infidelidad, ¿verdad? Les afecta de diferente manera, hasta socialmente. La mujer tiene mucha capacidad emocional, intuitiva y de saber manejarse, ¿no?, en ese escenario. Entonces, yo lo que logro o he logrado muchas veces es trabajar esa persona con consejería de qué está fallando en su hogar para que esa persona, tú estés pensando que tu mujer te es infiel, porque lo piensas, qué estás haciendo o que tú no estás haciendo. Y he visto y he logrado que eso se disuelve. Pero a la mujer usted sí se lo dice, si te mataron. Ese tigre te está metiendo la mujer los entiende cuernos. muy bien eso. La mujer entiende muy bien. Yo siempre digo que en consejería tú tienes una gran responsabilidad en cómo aconsejas. Mire, dije que iba a hacer la última pregunta, pero no. Cuando usted habló de los sueños, y usted dice y recomienda, recomiendo que la gente tenga siempre una libretica al lado. Sí. Y le pregunto porque yo uso eso regularmente, y básicamente cuando me acuerdo de cosas de trabajo, que estoy durmiendo, me acuerdo de algo y lo anoto ahí. A veces yo hasta llamaba a mi secretaria Yosiri Castillo, la llamaba y le dejaba mensaje en el para tenerlo ahí, no se le ya, olvida. ahí está. Sí, porque se olvida ser después. a la madrugada. Sí, de madrugada, ahora que sea. Porque después se olvida. Sí, pues se olvida. Renuncio ahí mismo. Entonces la pregunta como secretaria. viene como una consulta, y es que realmente, ¿por qué es tan fácil olvidar los sueños? Yo no recuerdo los sueños, por qué? ejemplo. Sí. Yo no. Casi siempre los sueños que uno se recuerda son los últimos, ya cuando está casi en la etapa de despertar. Cuando estamos en un sueño profundo, aunque soñemos, probablemente no nos acordemos. Eso no significa que no quede, ¿no?, en una parte de nuestro inconsciente ese aprendizaje o esa visita. Recordemos que somos espíritus encarnados. El dormir y el soñar son cosas diferentes. Yo puedo dormir sin soñar. Claro. Pero es como una pequeña muerte que tenemos todos los días, una conexión de lo que vamos a hacer en algún momento cuando muramos, espíritus ya, sin el cuerpo, sin la carne. Pero eso que pasa todos los días, es esa desconexión del cuerpo y la mente, que entiendo, ¿no? Se ha demostrado qué pasa cuando no dormimos, pero creo que la ciencia no está muy consciente de que por qué dormimos. Ya. Perdón, ¿y el soñar mucho o soñar poco es malo o es bueno? Lo mejor es no soñar nada. Ay, que yo ya me estaba asustando, yo no recuerdo El ningún verdadero sueño. descanso, cuando tú estás soñando, es una actividad. Ya. Es una actividad mental. Sí. Inclusive, por ejemplo, hay sueños físicos donde la persona golpea, Sí. se mueve, hasta se tira Sí. de la cama o se Sí. orina. Sí. Y las pesadillas
no hay la estadística para saber cuántas personas han muerto producto de una pesadilla. Oh. Una persona... O sea, hay gente que se hace pipí durmiendo. Sí. A mí me pasó, si era con un sueño, sí. Una persona... Yo iba llegando a mi casa manejando, al baño. llegando corriendo y mi carro, porque me estaba haciendo pipí, llegaba manejando, y cuando subí la escalera, me bajé el pantalón, cuando era durmiendo que estaba. Ocurrió. Eso le llamamos sueño físico. Eso es un sueño físico, el sueño donde hay una interacción real, ¿no? De golpes, de movimientos. ¿Y por qué se dan esos sueños así de...? Porque yo son muy variados los sueños. Eso fue casi una pesadilla. No, pues lo que decía, por ejemplo, una persona hipertensa, un paciente cardíaco, que tenga una pesadilla como esta pesadilla. Tan real. Puede ser que no te levantes Son las por la personas mañana que y la amanecen puede hacer un infarto. Que amanecen fríos. Las pesadillas es bueno evitarlas y hay mecanismos para evitarlas. Okay. Tú puedes, por ejemplo, una persona que tenga esas dolencias debe ser una persona que evite las pesadillas, por ejemplo, con cenar temprano, cosas ligeras, no ver noticias desagradables a la hora de acostarse, ni temas desagradables, hacer como una profilaxis, ¿no? de una higiene del sueño. En ese sentido, porque es bueno evitar las pesadillas cuando tú tienes unas condiciones de salud, por ejemplo, que podrías morirte en una pesadilla. Claro. Te puedes levantar con una taquicardia ahogándote del susto, una caída. Hay personas que se sueñan cayendo. Y los sueños repetitivos, sueños recurrentes, por ejemplo, esos sueños ¿no? recurrentes tienen que ver mucho con algo que tú tienes que resolver como persona. Definitivamente, y pueden ser muy variados. Y recurrente en el mismo momento, o sea, que despierta y vuelve otra vez, engancha. Sí, y pueden ser, o sea, toda la semana, 2 veces o 3. Yo tenía una señora que luego de su divorcio duró 14 años soñándose que el marido la golpeaba, o el ex marido. Sí. Hasta que trabajó eso conmigo. Yeah. Y duró 14 años, toda la noche ella se dormía y podía esperar a ese hombre que le caía detrás a darle golpes. Wow. No, y lo hubiera dicho a él para que no se le haga realidad temprano. Es difícil. No, a ver si el marido muere, entonces ya el sueño pasa. Bueno, lo hubiera mandado. No lo hubiera salido. Qué interesante. No, al contrario, fíjense, hemos tenido muchos casos de personas que tienen, o sea, lo que le llaman se hace una desobsesión de los espíritus. Hay espíritus que pueden inclusive hasta materializar de alguna manera. Yo he hecho un programa hace un tiempo, había un programa que se llamaba Íntimo, que era muy bueno, con la doctora Ana Luna. Yo llevé una cliente a ese programa que tenía sexo con un espíritu. Wow. Y Ana Luna hizo su análisis y yo hacía el mío espiritual y lo hicimos con esa clienta, que casi a última hora nos deja el programa porque después que ella se ve lista, le entró un temor porque era casada. Y entonces decir que ella tenía sexo con un espíritu, de repente, pero ya con el programa que vamos a salir al aire, espiritual. Yo tuve que convencerla y digo, mira, tú puedes ayudar a muchas otras personas que claro. también le está pasando eso, porque hay gente que definitivamente no cree. Y ella, lo primero que le preguntó a la doctora, a ella recuerdo, es si era casado o soltera, ¿no? Porque para descartar que tú no tengas ese cerebro caliente y estés imaginando cosas, ¿no? El problema, cuando ella va a mi consulta, precisamente es porque estaba teniendo problemas con el marido. Le gustaba más estar con el espíritu que con la pareja. Dios mío. Wow. Y entonces había que sacarle el espíritu de adentro. Quitar ese espíritu. Normalmente, textualmente. Normalmente no hacemos esto, pero yo estoy segura que hay mucha gente que nos está viendo que va a querer hablar con Juan Jiménez. Sí. ¿Usted no nos podría dar su teléfono? Ayer vino al programa, nos acompañó un doctor que es urólogo, y el urólogo, Dari Terrero, le pidió un intercambio. Yo creo que aquí a usted le van a pedir un intercambio. Vamos a... Pues estamos en las redes como Juan Jiménez Col, con COLL. Pongan el nombre, en por favor. En todas las redes estamos, y el teléfono nuestro es 829-915-6604. 829-915-6604. Bueno, aquí están escribiendo. 829-915. 6604. 6604. Yo no me lo aprendí. Ahí ya vamos a buscar orientación. Ahí tenemos el teléfono. Otra vez, por favor, si lo pueden poner. ¿Y por qué lo ahí lo vemos. Consultor espiritual, 829. Déjalo ahí, para que la gente pueda anotar. 6604. Realmente un placer hablar con usted. El honor es mío de que me reciban aquí con mis compañeros hemos
pasado por un montón de temas increíbles. Huye para que me pueda ver la mano. Ay. Pero bueno, muchísimas gracias por su compañía, por su sabiduría. Y ahí hay gente que le manda saludos y demás. Sí, muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Juan Jiménez Coll, consultor espiritual.